Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los documentos políticos, la verdad, más fascinantes y quizá menos comprendidos de la historia argentina. La pregunta es clave. ¿Cuál fue ese último plan que Juan Perón no llegó a concretar? Bueno, para entenderlo tenemos que sumergirnos en el dramático acto final de uno de los líderes más influyentes de América Latina. A ver, situémonos en 1973. Juan Perón vuelve a una Argentina, totalmente fracturada, después de 18 años de exilio. Y la gente responde, ¿eh? Lo eligen presidente por tercera vez con más del 62% de los votos. Una locura. Pero, y acá viene el giro, casi inmediatamente sufre un episodio cardíaco gravísimo. Y ahí se da cuenta, y todos se dan cuenta, de que el tiempo se le está acabando. El reloj corría en su contra. Y es justo ahí, frente a su propia mortalidad, que se lanza una verdadera carrera contra el reloj. Su objetivo: dejar un último legado, una especie de testamento político para el país, al que llamó el modelo argentino. Pero, a ver, como cualquier buen doctor, antes de dar la receta, primero hizo un diagnóstico. ¿Qué es lo que, según él, le pasaba a la Argentina? Y su diagnóstico fue contundente. Para él, el país sufría de una especie de enfermedad crónica, la dependencia. Y ojo, no hablaba solo de dependencia económica, iba más allá, hablaba de un colonialismo cultural. Decía que por importar constantemente ideologías de afuera, la identidad nacional se había debilitado y el país estaba, partido en 1000 pedazos. Y esta cita que vemos es fundamental para entender su pensamiento. Él habla de la reiterada importación de determinaciones culturales ajenas. O sea, lo que él llamaba un vasallaje cultural. Pensaba que los medios, la educación, todo transmitía valores que no eran propios y que eso impedía que Argentina se conociera a sí misma. Es una crítica fuertísima a lo que él veía como un coloniaje mental, una idea que, si lo pensamos, todavía resuena mucho hoy en día. Ok, ese era el problema. ¿Y la solución? Bueno, aquí entra en juego su visión para la sociedad, la famosa tercera posición, que buscaba ser una alternativa a los dos grandes bloques de la Guerra Fría. Y el corazón, el núcleo de todo este modelo, es este concepto, la comunidad organizada. Y esto es muy interesante, porque no se trata ni de poner al individuo por encima de todo, ni al Estado por encima de todo. La idea es que la persona solo puede realizarse de verdad cuando toda la comunidad, en su conjunto, también se realiza. Es buscar un equilibrio, una armonía entre la libertad de cada uno y el bienestar de todos. Claro, por eso su modelo rechazaba de plano tanto al capitalismo liberal como al comunismo. Para Perón, los dos eran en el fondo materialistas, uno enfocado en el lucro, el otro en el control del Estado. Y lo más importante, ambos eran modelos importados, ajenos a la realidad argentina. Él proponía algo distinto. Un camino propio basado en una justicia social de inspiración humanista y cristiana, que pusiera la dignidad de la persona en el centro. Pero atención, porque el modelo argentino no era solo para adentro, no era solo una política nacional, era mucho más ambicioso. Era una gran estrategia, pensada en etapas, para proyectar a la Argentina en el escenario mundial. Y el plan era súper claro, casi un manual de instrucciones en 3 pasos. Paso 1, la liberación nacional, o sea, lograr una autonomía total en lo político, lo económico y lo cultural. Paso 2, el continentalismo. La idea era unirse con los demás países de América Latina para formar un bloque fuerte. Y recién ahí, como tercer y último paso, venía el universalismo, salir a negociar y a relacionarse con el resto del mundo, pero ya no como un país aislado, sino desde una posición de fuerza, como parte de un continente unido. Y creo que no hay frase que resuma mejor la urgencia de esta visión que esta, que es casi una profecía. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Lapidario. Para él no había grises, o el continente se unía o terminaría sometido. Sin embargo, toda esta gran visión, este plan tan ambicioso, al final se quedó en eso, en un proyecto, en un papel. Perón muere el 1 de julio de 1974, y con él el modelo argentino queda huérfano. Nunca llegó a implementarse como él lo había soñado. Y claro, desde ese momento queda flotando en el aire esa pregunta, ese gran ¿qué hubiera pasado si? De la historia argentina. Entonces, ¿qué fue del modelo? Bueno, su destino fue bastante trágico. Inmediatamente después de su muerte, la voluntad política para llevarlo adelante simplemente se esfumó.
Poco después, el golpe de Estado de 1976 instaló un régimen con una ideología diametralmente opuesta. Y con el tiempo, los gobiernos que vinieron después tomaron el concepto de proyecto nacional, pero lo distorsionaron, lo vaciaron de contenido. Al final, el modelo quedó como un texto casi de culto para sus seguidores, pero nunca se convirtió en una política de Estado. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué queda hoy de todo esto? ¿Qué queda del modelo argentino? Y la respuesta es compleja, porque aunque nunca se aplicó, muchas de sus ideas centrales, la identidad nacional, la justicia social, la búsqueda de una autonomía estratégica, siguen apareciendo una y otra vez en los debates políticos de Argentina. Un legado sin duda polémico, complejo y sobre todo inconcluso.